Buenos días, jóvenes del quinto semestre. Bienvenidos a su clase de historia de nuestro tiempo. Vamos a iniciar este semestre en esta materia tratando de explicar qué es la historia. Según el autor, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Examina el hecho humano en las condiciones de su época y la sucesión de estas. La historia es la ciencia que estudia el origen y el desarrollo de la sociedad humana. Entonces, tratando de hacer un resumen, la historia es entendida como la memoria social, la cual está a merced de la misma sociedad que hace inteligible nuestro presente. Es decir, la historia no es la simple enumeración de datos reunidos al azar, sino que relata los hechos en su sucesión, mostrando las leyes a que se sujetan. Precisamente por ello adquiere su carácter de ciencia, al superar el terreno de lo aislado y lo casual y penetrar en el campo de lo sujeto a la ley. La sociedad humana, entonces, es un conjunto de individuos y la historia, por tanto, relata lo realizado por estos. Sin embargo, su campo no es la descripción o el estudio de la vida individual de algunas personalidades, sino que fija su atención en los movimientos sociales. Es decir, gracias a la historia nosotros sabemos por qué México es el país que es actualmente. No voy a criticar si es bueno o es malo, simplemente tratamos de entender qué es lo que ha sucedido para que nosotros como mexicanos lleguemos a este punto. ¿Por qué nos llamamos mexicanos? ¿Será porque venimos de los mexicas? Realmente la historia nos permite conocer inclusive a nosotros como individuos de dónde venimos y en cierta forma qué posibilidades tenemos de aspirar a algo. Pondré un ejemplo y háganse ustedes este cuestionamiento. Quiero pensar que ustedes saben el nombre completo de papá y mamá, pero vámonos un poco más arriba. ¿Saben el nombre completo de sus abuelos paternos y abuelos maternos? O un poquito más complicado, ¿saben el nombre completo de sus bisabuelos, tanto paternos como maternos? Y nos comenzamos a perder en nuestra propia historia. ¿Cómo podría servir nuestra historia? Bueno, desde algo fundamental. Oye, ¿sabes qué? En la familia hemos tenido un problema de hipertensión o tenemos tendencia a tener azúcar en la sangre. Lo pongo así para que se vea más claro. Cuando ustedes van con el doctor les va a preguntar, ¿algún pariente tiene estos padecimientos? Y eso los hace propensos, ¿sí?, a tener estas enfermedades que como ejemplo los pongo. Es decir, es parte de nuestra historia, es parte de nuestros genes. Bueno, pues la historia que vamos a ver ahora nosotros obviamente no es parte de nuestros genes, pero es necesario que nosotros la conozcamos para que comprendamos por qué el mundo está dividido geopolíticamente de esta forma. ¿Por qué tenemos una parte que es cristianos o católicos, otros son musulmanes y otros son protestantes, hablando de religiones? ¿Por qué unas partes son más desarrolladas tecnológicamente que otros? ¿Por qué unos países nada más venden su materia prima mientras otros son altamente industrializados? Conocer la historia es entender prácticamente qué es lo que ha sucedido con el mundo. De tal manera, entonces, que nosotros vamos a comenzar a hablar acerca de lo
que es la conocida como la antigüedad. ¿Cómo estaba organizada económico y socialmente la antigüedad? Bien, vamos a comenzar con la producción. La simple apropiación de lo producido por la naturaleza a través de la recolección, la caza y la pesca. Cuando llegamos a la antigüedad, esto ya fue superado, ya que aquí las pequeñas sociedades que existían ya realizan trabajos productivos. El hombre entonces se dedica fundamentalmente, en este caso, a la agricultura y a la ganadería, cuyo rendimiento es mucho más elevado que el de las actividades anteriores. Obviamente la recolección, la caza y la pesca era para aquellas pequeñas tribus que eran nómadas. Iban tras los animales para cazarlos y los animales obviamente emigraban de acuerdo a la época del año. Y ello llevaba atrás a estas tribus, las cuales iban persiguiendo, vuelvo a insistir, la caza y obviamente la recolección de fruta y la pesca. Pero de repente se inventa o se descubre la agricultura y entonces el hombre se vuelve sedentario. Y en ese momento tiene tiempo para comenzar a inventar cosas. Arco y flecha, lanzas, inclusive comienzan a inventar un idioma, una lengua, cómo comunicarse. Y comienza a desarrollarse alfarería y comienzan a hacer una serie de inventos. En este punto todavía nuestras sociedades antiguas no conocían el parentesco. Nada más existía la mamá y el hijo. Sin embargo, la parte del padre pues no existía. Y mucho menos obviamente la familia extensa. Los hermanos, los tíos, primos, eso todavía no existía. Entonces, al dedicarse a la agricultura y la ganadería, vamos a ver que las diferentes partes del mundo o las culturas, por decirlo de una forma más clara, van a tener desarrollos diferentes. Por ejemplo, en el occidente se va a privilegiar el cultivo del trigo, la cebada y otros cereales. En el oriente se va a predominar el cultivo del arroz. Y en el continente americano pues nada más teníamos un solo cereal que es el maíz. Entonces también se va a cultivar en diferentes partes el algodón, lo cual servía para obviamente vestirse. También muchos animales van a ser domesticados y puestos al servicio del hombre, siendo los principales el ganado vacuno, el equino, el porcino, el ovino y el caprino. Y en determinadas regiones muy extremas se van a domesticar otro tipo de animales como el camello y el dromedario en las zonas desérticas, el reno en la tundra del norte de Euroasia y aquí en América del Sur la alpaca, la llama en los Andes. Obviamente el animal doméstico más común en todas estas culturas fue el perro. En esta época entonces van a comenzar a trabajarse ya algunos metales, como, bueno, junto con los utensilios de piedra van a comenzar a trabajarse el cobre, el bronce y posteriormente el hierro. Y la mayor utilización de estos metales va a facilitar el trabajo en el campo, va a mejorar las armas y va a proporcionar medios para que las obras como irrigación y las mismas comunicaciones se hicieran más rápidas y eficientes. El arte de diferentes culturas se va a desarrollar principalmente en la alfarería, la cual en algunos lugares va a tener muy alto nivel. Ya saben, producir los utensilios para cocinar o para servir los alimentos o para ofrendas religiosas, obviamente. Entonces también se va a desarrollar una escritura y en sus diferentes formas, obviamente.
En general, la producción se va a desarrollar y va a traer como consecuencia el progreso de estas tribus, las cuales van a ir creciendo y formando pues pequeñas sociedades. Estas sociedades obviamente van a tener múltiples formas, pero todas tienen una característica en común, en donde va a existir la mayoría, una gran masa de personas, las cuales van a ser desposeídas y van a ser utilizadas para el trabajo físico, tanto en la agricultura como en los diferentes oficios o en la ganadería. Y desafortunadamente va a aparecer una figura que se llama el esclavo, donde los amos disponían obviamente inclusive de la vida de estas personas que habían perdido su libertad por diferentes circunstancias. Estas sociedades obviamente necesitaban ser gobernadas y entonces va a haber diferentes tipos de autoridades. Unas serán la monarquía absoluta, los reyes, y otros van a ser regímenes aristocráticos tipo feudal. Como podemos ver, el desarrollo de las sociedades se va a ir dando de diferente forma y creando diferentes culturas. Por ejemplo, el origen de la población americana, donde muchas teorías coinciden en que en América no pudo haber sido originado, no se pudo haber originado el ser humano. Como sabremos, posteriormente el ser humano se originó como tal en África y de ahí se fueron extendiendo hacia Europa y de Europa fueron hacia más al norte, pasaron por el estrecho de Berín cuando el mar no estaba tan alto y entonces fue fácil pasar. ¿Por qué pasaron? Porque obviamente venían tras los mamuts, que son los que cazaban para alimentarse, y sin darse cuenta llegaron a otro continente, el continente americano, y se esparcieron por toda esta región, inclusive hasta la Patagonia. De esta forma vamos entendiendo cómo la humanidad se fue esparciendo. Muy bien, en la próxima clase continuaremos haciendo diferencia a qué es el lejano oriente, cuáles son los países de la media luna y su desarrollo. Gracias por su atención, no olviden sus evidencias. Cuídense.